Hace muchos años, cuando aún la memoria de mi vida era algo que se desvanecía entre las nieblas del tiempo, me encontré atrapada en un laberinto de desesperación y pecado. Mi alma, ya marchita por el peso de mis acciones, no encontró redención en ningún rincón del mundo. Era hija del rey Bermudo II de León, pero mi vida, lejos de la corte y la riqueza, había quedado marcada por decisiones que la historia ya no perdonaría. Mi nombre era Cristina, y aunque mi linaje me ofrecía todo lo que cualquier mujer podría desear, tierras, riquezas y poder, mi corazón nunca conoció la paz. La lucha por la gloria, la ambición desmedida que gobernaba mis pensamientos, me llevó a pactar con lo que muchos temen, pero pocos comprenden, el diablo. En aquel entonces, estaba dispuesta a todo con tal de lograr mis deseos más oscuros. Deseaba que mi nombre perdurara, que el reino de León me reconociera no solo como hija de un rey, sino como una mujer de poder inigualable. Quería riquezas infinitas, control sobre las vidas de los demás, y lo conseguí, pero a un precio que ni siquiera mis ojos podían imaginar. Fue en un rincón oscuro del palacio donde lo encontré. No hubo rituales ni invocaciones macabras, no. Su presencia fue algo más simple, algo que se arrastró lentamente hacia mí, como una sombra sigilosa, hasta que no pude más que reconocerlo. Me ofrecí lo que quería, todo lo que podía desear, pero a cambio de algo que nunca me atreví a pensar en ese momento, mi alma. El diablo, astuto como siempre, me dio la oportunidad de poner una cláusula en nuestro pacto. Nada se hace sin truco, me dijo. Podía vivir bajo su protección y tener lo que deseara mientras no cometiera una única transgresión. La trampa era perfecta, o al menos yo lo creía así. Pero, a medida que pasaban los años, sentí que la oscuridad me envolvía más y más. Los lujos, la riqueza, el poder, todo lo que había deseado comenzó a consumir mi alma más de lo que había previsto. Los pecados, las mentiras y las traiciones dejaron una huella más profunda que cualquier tesoro. Y entonces, cuando ya estaba al borde de la desesperación, tras haber alcanzado el cenit de mi poder y en el peor de los abismos morales, algo dentro de mí se quebró. Ya no quería más. Ya no deseaba esa vida de sombras, ni la condena que sentía dentro de mí. Acepta que la única forma de salir de este tormento era encontrar la redención. Pero ¿cómo podía deshacer un pacto con el diablo, uno tan bien tejido, tan bien firmado en la oscuridad de mi alma? En mi corazón, un rayo de esperanza surgió cuando supe que el monasterio de San Salvador de Cornellana, en las montañas de Asturias, había sido fundado por una mujer como yo, alguien que, al igual que yo, había tocado la desolación y, a través de su sacrificio, había buscado el perdón. Ella, la infanta que lo había establecido, también había hecho un pacto con el diablo, en su desesperación por encontrar poder. Sin embargo, había tomado una decisión diferente. En vez de seguir por el camino de la perdición, buscó la redención construyendo un refugio de fe, un lugar de oración y arrepentimiento. Sentí que mi único camino hacia la paz era seguir sus pasos. Viajé al monasterio, buscando, más que consuelo, una última oportunidad para purificar mi alma. Ahí, me enfrenté a la presencia del diablo una vez más. Pero esta vez, mi corazón ya no temía. Estaba dispuesto a sacrificar todo lo que tenía, incluyendo mi poder y mi vida, con tal de encontrar la paz eterna. Poco a poco, me entregué a la vida monástica, pero sabía que el diablo no me dejaría ir tan fácilmente. A cada paso que daba, sentía su aliento cercano, vigilante, esperando un error. El monasterio, sin embargo, se convirtió en mi santuario. Pasaron los días y las noches, y sentí como la sombra que me perseguía comenzaba a desvanecerse. Pero la paz que tanto anhelaba estaba lejos de alcanzarse. Ahora, mientras escribo estas palabras, el suelo bajo mis pies parece cada vez más inestable. Siento la mirada del diablo acechando en cada rincón. Mi historia está lejos de concluir, pero mi alma sigue luchando por liberarse de los lazos que una vez tejí en la oscuridad. Quizás, al final, el perdón no sea suficiente, o tal vez, el precio que aún debo pagar no ha llegado.
Lo único que sé es que este monasterio, aunque lleno de oración y arrepentimiento, guarda más secretos de los que cualquier alma podría soportar. Los días en el monasterio comenzaron a perder su distinción entre sí. Al principio, la paz que me rodeaba era un bálsamo para las cicatrices de mi alma, pero a medida que el tiempo avanzaba, sentía una creciente inquietud. Aunque las horas de oración y meditación me mantenían ocupada, algo dentro de mí me susurraba que el diablo no había sido derrotado, que no me había dejado ir tan fácilmente como yo había imaginado. Y en las noches, cuando la oscuridad era absoluta, sentía su presencia más cercana, como si me estuviera observando desde algún rincón oculto del monasterio. A menudo, me encontraba en la iglesia, las paredes de piedra tan gruesas como mi propio tormento, buscando consuelo en los salmos, rezando con fervor por mi salvación. Los monjes, que parecían ser hombres sencillos y humildes, me miraban con una mezcla de compasión y curiosidad, pero ninguno de ellos comprendía realmente la magnitud de mi sufrimiento. Nadie sabía el precio que había pagado, ni el pacto que había sellado con sangre. A menudo, me preguntaba si algún día lograría perdonarme a mí misma, si alguna vez podría liberarme de esa sombra que parecía seguirme a cada paso. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del monasterio, una figura apareció en la distancia. Era un hombre alto, vestido con ropas oscuras, que caminaba con paso firme hacia mí. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero había algo en su puerta que me resultaba inconfundible. A medida que se acercaba, mi corazón comenzó a latir con fuerza, una sensación extraña y familiar recordándome. No podía ser, no era posible. Pero lo sentí, y lo supe, era él. Su voz, profunda y seductora, rompió el silencio. Cristina, pensaste que me habías engañado, que tu arrepentimiento sería suficiente para liberarte. Pero sabes que no es así. Siempre encontraré la manera de reclamar lo que es mío. Intenté apartarme, pero mis piernas parecían no responder. Una parálisis helada me invadió, y sentí como si todo el aire del jardín desapareciera. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de desesperación. ¿Cómo podía enfrentarme a él una vez más? ¿Cómo podía intentar escapar de lo que había hecho? Sabía que mi alma estaba condenada desde el momento en que aceptó el pacto, y todo lo que podía hacer ahora era esperar a que el precio final llegara. Pero entonces, algo dentro de mí despertó. Un recuerdo, un pensamiento fugaz que atravesó mi mente, el monasterio, su historia, los sacrificios realizados en ese lugar. Los monjes, que día tras día ofrecían sus oraciones a Dios, no solo por salvación, sino también por la liberación de las almas atrapadas en la oscuridad. ¿Y si la redención era posible, aunque el pacto estuviera sellado? ¿Y si había algo que pudiera hacer para destruir el vínculo que me ataba a él? El hombre frente a mí me irrita, como si conociera mis pensamientos más íntimos. No es tan fácil, Cristina. Ya has cometido el pecado más grave, te has entregado. Y eso no se borra con oraciones ni arrepentimientos. Ven conmigo, y te daré todo lo que deseas, todo lo que tu corazón más anhela. Lo que buscas aquí es en vano. Mi mente estaba llena de confusión y miedo, pero también de un nuevo propósito. Recordé las historias que había escuchado de la infanta que fundó este monasterio. Ella había sucumbido al poder del diablo, pero, a diferencia de mí, ella había usado su astucia y sacrificio para liberarse de su atadura. Mi alma, aunque manchada, no era aún completamente suya. Había algo más que podía hacer. Me atreví a mirarlo directamente a los ojos, desafiándolo. ¿Qué me ofreces ahora, diablo? Ya no tengo nada que perder. Mi alma ya te pertenece, pero la esperanza no. El hombre pareció impresionado por mi desafío, pero su expresión cambió rápidamente a una de ira. Y eso es lo que siempre ha hecho falta, Cristina. Tu arrogancia, tu vanidad. Siempre creíste que podías engañarme, pero ahora sabes que no hay salida. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no me aparte. Mi alma no es solo tuya, y lo sabes.
La redención existe, aunque tú intentas impedirla. A través del sacrificio, el perdón siempre es posible. Una risa amarga se escapó de sus labios. Sacrificio. Es lo que todos buscan, pero pocos están dispuestos a pagarlo. Te has entregado en tu arrepentimiento, pero serás capaz de dar aún más. Es la única forma en que podrás liberarte, Cristina. Si en verdad deseas escapar de mí, tendrás que entregar más de lo que crees. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció ante mis ojos, disolviéndose en la misma oscuridad con la que había llegado. Pero su amenaza aún resonaba en mis oídos. La puerta que había abierto en mi alma seguía abierta, y sabía que el precio por mi redención sería más alto de lo que jamás imaginé. El monasterio, que en principio parecía ser mi refugio, comenzó a sentirse como una prisión. Los monjes, que antes me habían recibido con bondad, ahora me observaban con extraña distancia, como si algo en mi ser hubiera cambiado, algo que no podía comprender. Mi corazón latía con fuerza cada vez que me acercaba a las antiguas reliquias del monasterio, las cuales parecían murmurar secretos olvidados. Durante los días, la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir creció, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. En mis sueños, el diablo regresaba, su rostro cada vez más cercano, sus ojos brillando con una furia que no podía ignorar. La angustia se apoderaba de mí, y a cada momento, sentía que la única forma de escapar era tomar una decisión, una que podría ser irreversible. La historia de la infanta, de su sacrificio por el monasterio, flotaba en mi mente, dándome una pequeña chispa de esperanza. Pero ¿sería yo capaz de seguir sus pasos? ¿Sería capaz de hacer lo que ella hizo, incluso si eso significaba perderlo todo? Las noches en el monasterio se volvieron cada vez más intensas, como si las sombras mismas cobraran vida, observándome desde cada rincón oscuro. El silencio que había comenzado como un bálsamo, ahora era opresivo, pesado, lleno de murmullos que solo yo podía escuchar. Mi mente se encontraba atrapada en un constante torbellino de pensamientos y temores. ¿Era suficiente mi arrepentimiento? ¿Realmente podría liberarme de la influencia del diablo, o mi alma estaba destinada a ser suya para siempre? A medida que pasaban los días, comencé a notar cambios extraños en los monjes. Aunque mantenían su rutina diaria de oración y meditación, sus rostros parecían cada vez más pálidos, más ausentes. Había algo en sus miradas, un vacío, como si, al igual que yo, estuvieran atrapados en una lucha que no podía ganar. Cada vez que me cruzaba con ellos en los pasillos del monasterio, sentía que me observaban con una mezcla de miedo y compasión, como si supieran algo que yo aún no comprendía. Era como si el monasterio, en lugar de ser un refugio, se hubiera convertido en una prisión de la que no podía escapar. Incluso los muros, antaño tan imponentes, parecían inclinarse hacia mí, como si desearan tragarme. A menudo me despertaba en medio de la noche, empapada en sudor, con la sensación de que algo se movía a mi alrededor. Los pasillos oscuros me llamaban, y cada vez más me encontraba vagando por ellos, buscando algo que no sabía qué era, algo que pudiera ayudarme a comprender el profundo vínculo que aún existía entre el diablo y mi alma. Fue en una de esas noches, mientras deambulaba por los pasillos vacíos, que escuché un sonido débil, como un susurro que venía de la iglesia. Decidí seguirlo, atraído por una fuerza que no podía resistir. Al acercarme a la puerta, sentí un frío inexplicable recorrer mi cuerpo, como si algo estuviera esperando al otro lado. Mi mano temblorosa tocó la madera de la puerta, y al abrirla, lo vi, una figura encapuchada, de pie ante el altar, su rostro completamente cubierto por la oscuridad. «Sabía que vendrías», dijo una voz profunda y resonante, que parecía venir de todas partes a la vez. «Has llegado demasiado lejos, Cristina. El pacto que hiciste no se puede deshacer tan fácilmente». Mis piernas temblaron y un escalofrío recorrió mi espalda. La figura frente a mí comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera humo. Pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Mi alma, mi destino, parecía estar completamente fuera de mi control,
como si la sombra del diablo hubiera dejado una marca imborrable en mi ser. ¿Qué quieres de mí?, susurré, sintiendo la angustia apoderarse de mi voz. Ya no tengo nada más que ofrecer. Todo lo que desea, lo he perdido. Estoy dispuesta a sacrificarlo todo. La figura rió suavemente, un sonido bajo que resonó en la iglesia vacía. Sacrificarlo todo. ¿Eso crees? Hay más en juego de lo que imaginas, Cristina. ¿Te crees capaz de renunciar a tus riquezas, a tu poder, pero qué hay de tus recuerdos? ¿Y de tu vida? El sacrificio más grande no es lo que tienes, sino lo que eres. Todo lo que te ha definido, todo lo que eres en tu esencia, será lo que me entregarás al final. Pero primero, tendrás que enfrentarte a ti misma. Con cada palabra, el aire se volvió más denso, más oscuro. Sentí que algo me invadía, una presión que no podía soportar. Mis pensamientos se desordenaban, y por un momento, mi cuerpo parecía paralizado, como si no pudiera respirar. Los ecos de mi pasado, los momentos en los que había hecho el pacto, los recuerdos de la ambición, de la codicia, se apoderaron de mi mente, empujándome hacia el borde de la desesperación. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar? ¿Qué tan profunda debía ser mi caída antes de que mi alma pudiera encontrar la redención? De repente, la figura desapareció. El aire volvió a ser claro, pero la sensación de oscuridad persistía, como si algo siniestro seguía rondando, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Me quedé allí, sola, en la penumbra de la iglesia, temblando. No sabía si lo que había experimentado era real o si mi mente se había quebrado por completo, pero una cosa estaba clara, ya no podía escapar de este destino. El diablo, como siempre, jugaba con mis miedos, manipulando cada paso que daba. Mi lucha interna se intensificó. Cada vez que oraba, sentía que algo dentro de mí respondía, pero no era la paz que buscaba. No era la gracia de Dios, sino la voz del diablo, burlándose de mis esfuerzos. No escaparás, susurraba. No importa cuántas oraciones reces, cuántos sacrificios hagas. Estás atada a mí para siempre. Pero había algo en su voz que me hizo dudar. ¿Realmente era invencible? Había algo en mi corazón, algo que no podía identificar, que me decía que aún había una posibilidad, una forma de romper las cadenas que me mantenían cautiva. Comencé a explorar más profundamente el monasterio, a buscar respuestas en sus rincones más oscuros. Los monjes, aunque callados y reservados, parecían guardarme un secreto, como si supieran que la lucha que libraba no era solo mía, sino que también los alcanzaba a ellos. Sus ojos me seguían con una preocupación palpable, y uno de ellos, el más anciano, me observaba con una tristeza que parecía estar más allá de su comprensión terrestre. Algo me dijo que él sabía algo, que entendía lo que estaba en juego, pero no podía acercarme a él sin sentir que caería más en la oscuridad. Una noche, mientras me encontraba en la cripta del monasterio, encontré un libro antiguo, cubierto de polvo, que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Sus páginas, amarillentas y frágiles, contenían secretos que no había imaginado jamás. Al principio, no comprendí las palabras escritas en latín, pero una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí. Era como si el libro, de alguna manera, me estuviera llamando, como si me ofreciera la respuesta a la pregunta que tanto me atormentaba: ¿cómo romper el pacto? La última página estaba marcada con un símbolo, un círculo con una cruz en su interior, que no pude reconocer. Algo en mi interior me decía que ese símbolo tenía un significado más profundo, una clave que podría desatar mi destino. Pero a medida que miraba la página, una sensación de frío me recorrió la espalda. El diablo no iba a dejarme escapar tan fácilmente. Al principio, creí que el libro, con sus palabras críticas y símbolos incomprensibles, era simplemente un eco de la desesperación que ya gobernaba mi alma. Sin embargo, conforme mis dedos recorrieron sus páginas, algo en mí comenzó a despertar, una chispa de algo que se asemejaba a la esperanza, aunque oscura y difusa.
Era como si el conocimiento contenido en aquel libro se filtrara en mi sangre, activando recuerdos de antiguos rituales, de invocaciones que una vez escuché en los pasillos del palacio, cuando mi vida aún estaba marcada por el deseo y la arrogancia. Esa sensación, esa conexión con algo profundo y antiguo, me hizo entender que el diablo no solo había dejado su huella en mi alma, sino que también había dejado pistas sobre cómo deshacer el daño que había causado. El pacto que había hecho con él no era irreversible, al menos no completamente. Había una forma, aunque peligrosa y sacrificada, de romper los lazos que me unían a él, de devolver a mi alma la libertad que me había sido arrebatada. Al principio, me sentí vacía, como si mi alma se despojara de sí misma, como si cada palabra que leía, cada fórmula de poder que se encontraba en las páginas del libro, fuera una condena más. Sin embargo, conforme avanzaba, empecé a notar que algo dentro de mí se transformaba. Mi mente, atormentada por la culpa y el miedo, comenzaba a adquirir una claridad que no había tenido en años. Las palabras del libro, ahora entendidas, parecían ofrecerme una visión más amplia, más allá de la desesperación en la que había caído. Parecían mostrarme que el verdadero sacrificio no era perder mi alma, sino aceptar lo que había hecho y enfrentar las consecuencias con la mayor de las valentías. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el monasterio desde lo alto, sintió una presencia en la cripta. No era la sombra del diablo, sino algo diferente, algo mucho más sutil, pero igualmente ominoso. Volví la mirada y allí estaba, el anciano monje, de pie en la entrada de la cripta, observándome en silencio. Su rostro, arrugado por los años y la sabiduría, mostraba una expresión de tristeza, pero también de comprensión. «Lo has encontrado», dijo con voz grave, como si sus palabras vinieran de un lugar lejano. «El conocimiento que buscas no es sin riesgo, hija mía. Y ni el diablo ni nosotros sabemos hasta dónde podrías llegar». Mi corazón se aceleró. No sabía si debía confiar en él, si sus palabras eran una advertencia o una amenaza. «¿Sabes lo que estoy buscando?», pregunté, incapaz de esconder la desesperación en mi voz. «¿Sabes cómo puedo liberarme de lo que me ató? De este pacto que no solo me condena a mí, sino a todos los que toco». El monje se acercó lentamente y, con una calma sorprendente, me tomó la mano. «Lo que buscas está más allá de la capacidad de los hombres. El diablo, como sabes, no da nada sin cobrar un precio. Y ese precio, mi querida, es más que tu alma, es el sacrificio de tu humanidad». Me aparté de él, confundida. ¿Sacrificio de mi humanidad? ¿Qué significa eso? «El pacto que hiciste no solo te unió con él, sino que cambió algo en ti», respondió el monje, sus ojos oscuros como si escondieran un conocimiento profundo. «Tu alma está marcada, pero también lo está tu ser. El diablo no solo toma lo que le pertenece, transforma lo que toca, y tu ser, lo que eres, ha quedado alterado». Estas palabras me golpearon con la fuerza de un trueno. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda, pero no podía apartarme, no podía dejar de escuchar. ¿Entonces qué debo hacer? ¿Cómo puedo liberarme de él si mi alma ya no es mía? El monje suspiró profundamente, como si hubiera esperado que llegara este momento. «La liberación que buscas no se encuentra en un hechizo, ni en un sacrificio físico. El sacrificio que necesitas hacer es mucho más profundo. Para romper tu vínculo con él, tendrás que renunciar a lo que eres, a todo lo que te ha definido, a lo que crees que es tu vida. Solo entonces podrás ir más allá del pacto». Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Renunciar a todo lo que era? ¿A mi identidad, a mi ser, a la memoria de mi vida? ¿Era eso lo que el monje sugería? El miedo comenzó a consumir mi mente, pero algo en lo profundo de mí me decía que no podía rendirme. No podía simplemente permitir que el diablo ganara, no podía aceptar que todo lo que había hecho fuera en vano. «¿Y qué pasará conmigo después?», preguntó, mi voz quebrada por la duda. «Si renuncio a lo que soy, ¿quién será?». El monje me miró con compasión, pero también con una tristeza infinita. «Eso
Hija mía, es algo que nadie puede predecir. Pero si estás dispuesta a hacer lo necesario, si de verdad deseas romper este vínculo, entonces deberás enfrentar la oscuridad que llevas dentro, y quizás, encontrar una luz que no sabías que existía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras procesaba sus palabras. ¿Estaba dispuesta a sacrificarme de esa manera? ¿Podía realmente enfrentarme a la oscuridad que había sembrado en mi alma, las acciones que había tomado y los pactos que había hecho, y sobrevivir a la pérdida de mí misma? La noche continuó su curso, y las estrellas fuera del monasterio brillaban con la misma indiferencia que siempre había tenido la oscuridad. El monje, viendo mi confusión, se despidió sin más palabras, dejándome con la sensación de que había revelado algo que no estaba lista para entender. Pasaron días antes de que pudiera tomar una decisión. Cada vez que miraba el libro antiguo, cada vez que sentía el peso de las páginas en mis manos, algo dentro de mí vacilaba. Por un lado, la idea de renunciar a todo lo que había sido era aterradora, incluso insoportable. Pero, por otro lado, el miedo a seguir viviendo bajo la sombra del diablo, sabiendo que nunca habría descanso, me empujaba hacia la desesperación. Al final, solo pude seguir el camino de la incertidumbre. El monje me había mostrado un camino, pero también sabía que no había vuelta atrás. Si decidía continuar, sería en completa oscuridad, sin garantías, sin promesas de éxito. ¿Sería capaz de renunciar a mi humanidad y salvar mi alma? ¿O sería consumida por la misma oscuridad que había abrazado en el pasado? La decisión debía tomarse pronto, pero cada vez que me acercaba a ella, el miedo y la duda se apoderaban más de mi ser. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar lo que quedaba de mi alma? ¿Y qué quedaría de mí si lo lograba? El tiempo comenzó a dilatarse, y cada día que pasaba en el monasterio se sentía como una eternidad. Las paredes de piedra, que una vez me ofrecieron consuelo, ahora parecían cerrarse sobre mí, como si el mismo monasterio fuera consciente de la lucha interna que me consumía. Las sombras al caer la noche me susurraban con voces familiares, voces que parecían ser un eco de mis propios pensamientos, pero distorsionadas por el miedo y la culpa. Las oraciones y los salmos ya no me ofrecían la paz que buscaba. El sacrificio que debía hacer se volvía cada vez más claro, pero mi mente se resistía a aceptarlo. Finalmente, una madrugada, cuando el sol aún no había comenzado a despuntar y el monasterio estaba envuelto en la quietud de la madrugada, decidió que no podía seguir huyendo de lo inevitable. La oscuridad había estado esperando pacientemente y no podía seguir retrasando el enfrentamiento. Debía enfrentarme a mi propio ser, a las decisiones que había tomado ya las consecuencias que nunca pude prever. Tomé el libro antiguo una vez más, con las manos temblorosas. Las páginas, ya tan familiares, parecían vibrar bajo mis dedos, como si estuvieran vivas, deseando que tomara la decisión final. El símbolo en la última página, aquel círculo con la cruz en su interior, me miraba fijamente, como si me desafiara. Sabía que en ese símbolo estaba la clave para la liberación, pero también sabía que no sería fácil. A cada momento, sentía que el diablo estaba observando, esperando que cometiera un error, como siempre había hecho. No obstante, estaba decidida. Estaba dispuesto a renunciar a todo lo que había sido para romper el pacto, para liberar mi alma de las cadenas invisibles que me ataban a él. Si el precio era mi humanidad, entonces lo pagaría, aunque no sabía qué quedaría de mí después. El monje había dicho que lo desconocido me esperaba, que quizás no quedaría nada de mí, pero esa incertidumbre ya no me asustaba tanto como antes. La idea de seguir atrapada en esa oscuridad, atrapada en el pacto, era mucho más aterradora. Con el libro abierto frente a mí, me arrodillé en el centro de la cripta, bajo la mirada silenciosa de las estatuas de santos que parecían observarme. Cerré los ojos y comencé a recitar las palabras en latín, las mismas palabras que me llenaban de terror cada vez que las leía. Pero ahora, en lugar de miedo, sentí una extraña calma que me envolvía. Sabía que estaba entrando en lo desconocido, pero algo dentro de mí se sentía liberado, como si mi voluntad estuviera finalmente alineada con mi destino.
De repente, el aire a mi alrededor comenzó a enfriarse y las velas en la cripta comenzaron a parpadear, como si una presencia invisible las agitara. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no me detuve. La oscuridad que me rodeaba se intensificaba, y por un momento, todo lo que podía escuchar era mi propio aliento, pesado y acelerado. Luego, una voz profunda, familiar, resonó en la cripta, una voz que conocía demasiado bien. «Has decidido, finalmente», dijo el diablo, sus palabras como un veneno que se deslizaba suavemente en mis oídos. «Pensaste que podrías liberarte, pero no sabes lo que realmente estás a punto de perder». La voz resonó en mis oídos como un eco lejano, pero no me dejó afectar. Miré al símbolo una vez más y recité las últimas palabras del hechizo, las palabras que sellaban la ruptura. En ese instante, un gran viento recorrió la cripta, levantando las páginas del libro y haciendo que las velas se apagaran de un solo golpe. El suelo tembló bajo mis rodillas y la sensación de frío y oscuridad me envolvió por completo. El diablo había llegado, pero esta vez yo no retrocedería. ¿Qué crees que vas a hacer, Cristina? La voz del diablo era ahora un rugido furioso, resonando por toda la cripta. No sabes lo que estás a punto de liberar, lo que verdaderamente perderás. Tu alma es mía. Pero, en ese momento, algo en mí se rompió, no en un sentido físico, sino en algo más profundo. Como si, por fin, hubiera dejado de temer lo que ya había perdido. El pacto había sido firmado, pero yo ya no era la misma. Mi voluntad, mi determinación, ahora brillaban con una claridad que nunca antes había tenido. No estaba dispuesta a ceder, no más. El suelo de la cripta comenzó a agrietarse y el aire se tornó denso, como si algo se estuviera desgarrando en el tejido mismo de la realidad. Los muros del monasterio parecían resonar con una vibración extraña, como si todo el edificio estuviera siendo sacudido por la furia de lo que se estaba desatando. En ese momento, la figura del diablo apareció ante mí, su rostro sombrío y su cuerpo envuelto en llamas oscuras. «Te advertí», dijo él, con voz grave y llena de furia. «Lo que vas a hacer no tiene retorno. Nada podrá salvarte». Mis manos se alzaron lentamente, y aunque mi cuerpo temblaba, mi corazón estaba firme. «No me importa lo que digas», respondió, con una determinación que no sabía que poseía. «Tu poder ya no tiene dominio sobre mí. Yo soy la que toma la decisión ahora». Un rugido de ira llenó la cripta mientras la figura del diablo comenzaba a desvanecerse, como si la esencia misma de la oscuridad que lo rodeaba fuera disuelta por la luz que ahora se filtraba desde mi interior. Era una luz suave, pero firme, una luz que emanaba de mi voluntad, de mi decisión de enfrentarme a lo que había hecho, de aceptar las consecuencias y de luchar por mi libertad, por mi alma. La cripta comenzó a desmoronarse, las piedras que me rodeaban crujían y el aire se tornó denso y pesado. Sentí una presión creciente, como si todo estuviera colapsando a mi alrededor. El diablo ya no podía sostenerse en la realidad, su forma comenzaba a desvanecerse, su influencia menguaba y la oscuridad se deshacía poco a poco. «Este es el último sacrificio», murmuré para mí misma, mis ojos cerrándose mientras la luz dentro de mí se expandía. «Este es el fin». Y cuando la última palabra salió de mis labios, cuando el último vestigio de su poder fue arrancado de mí, la oscuridad se desvaneció y todo se sumió en un silencio profundo. Un silencio que era más liberador que cualquier palabra. No sabía qué había quedado de mí, ni si quedaba algo de lo que una vez había sido. Pero sabía que, al menos por ahora, estaba libre. Liberada del pacto. Liberada de él. Pero el precio lo conocería más tarde. Lo único que podía hacer era seguir adelante, sin saber exactamente qué quedaba de mí. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, mi alma era mía.